Es noticia el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, quien aseguró que Nicolás Maduro ha durado en el poder más de lo que Estados Unidos hubiese querido. Así lo afirmó en una entrevista a nuestra cadena aliada, La Voz de América. El funcionario expresó que aún con la estrategia diplomática y la presión económica, el régimen madurista continúa al frente del Ejecutivo gracias a la presencia de cubanos en el territorio. Deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Los militares, si tuvieran el liderazgo adecuado, apoyarían a la gente. En cambio, Maduro confía en los cubanos. Confía en estos colectivos que son bandas de matones en motocicletas pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen legítimo. Este no es un régimen que cumpla con la constitución que Hugo Chávez escribió para Venezuela. Es noticia la confluencia de grupos asociados al terrorismo internacional en Venezuela. De esto se ha venido hablando en los últimos tiempos. ¿Quiénes son? ¿De qué manera se interrelacionan? ¿Cómo hacen vida en Venezuela? Es el tema para nuestro próximo invitado que nos acompaña hoy en el estudio. Quiero saludar a Joseph Umir, experto en seguridad y amenaza transnacional, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Joseph, bienvenido, buena tarde. Buenas tardes, gracias, Idania. No, gracias por acompañarnos. Ese planteamiento que hacía por ahí creo que es un buen punto para comenzar nuestra conversación de hoy. Venezuela se ha convertido en un punto donde confluye grupos asociados al terrorismo internacional. ¿Quiénes son estos grupos? ¿A quiénes podemos identificar hoy en día en territorio venezolano? Bueno, yo creo que hay un concepto que se maneja dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos que ya se está volviendo mucho más como doctrina, que se llama la convergencia. Y es la convergencia entre grupos de terrorismo internacional con grupos de crimen organizado transnacional. Y lo que pasa es que, aunque esos grupos por mucho tiempo, la comunidad analítica pensó que nunca se iban a unir porque tienen objetivos distintos. Por repetir lo que dijo una vez Moïse Naim, uno es motivado por dinero, crimen organizado, y el otro es motivado por Dios, referencia a terrorismo islámico. Entonces, aunque no tienen los mismos objetivos estratégicos, sí tienen la misma logística. Y eso es lo que aprendimos después de todo este tiempo. Entonces, las bases logísticos son las bases de convergencia, lo que los unen a estos grupos. Y hay ciertos países en el mundo donde son los centros de convergencia, Venezuela siendo uno de ellos. Entonces, en Venezuela, todos estos grupos encuentran la misma logística, la misma cobertura, la misma protección de Estado que les ayuda para traficar y lavar y hacer todas sus actividades ilícitas, tanto como su planificación para terrorismo internacional. Entonces, cuando entres en específico a los actores, a mí estamos hablando obviamente en el lado de Colombia, el ELN y la FARC tienen grandes refugios en Venezuela, eso se ha conocido con el trabajo del gobierno colombiano y muchos académicos, pero también Hezbollah. Y la cosa con Hezbollah es diferente a Estado Islámico, a Daesh o a Al-Qaeda, donde ellos no buscan titulares, ellos no buscan simplemente hacer complots y atentados para ganar la parte mediática. Ellos son como una mafia que busca cambiar la política. Entonces, lo que no tenemos muy bien mapeado es la presencia de Hezbollah en Venezuela. Por mucho tiempo esto fue tratado como una punta de conspiración, que algunas personas, analistas que están exagerando estos alcances. Pero yo creo que lo que estamos aprendiendo con el tiempo es que Hezbollah no solamente tiene una presencia, pero está insertado con el gobierno de Venezuela de una forma que a lo mejor ni siquiera nosotros lo conocemos muy bien, y eso va a punto de ciertos funcionarios gubernamentales, empezando con el ex vicepresidente y ahora ministro de Industrias y Producción Nacional, Tarek El Aissami. ¿Jamás?
Bueno, Hamas también, unos palestinos médicos llegaron a Venezuela a principios del año, siempre se sospechó que algunos de ellos podían ser parte de Hamas. Hezbollah tiene más y más un acuerdo, una alianza con Hamas, aunque Hamas es sunita y Hamas maneja más el tema de Palestina, Hezbollah es Líbano. Sin embargo, en el mundo de terrorismo internacional o terrorismo islámico, muchas de estas divisiones de sunitas y chiitas no son tan vigentes como es en la parte religioso-cultural. Por ejemplo, es muy conocido que Hezbollah trabajó por mucho tiempo conjunto con Al-Qaeda. Te doy un ejemplo de esto, Idaña, para ponerlo en el contexto de Venezuela. El atentado al 11 de septiembre, el más grande atentado a terrorismo islámico en el hemisferio occidental. Todos en el mundo creo que lo conocemos y consideramos es un atentado directamente de Al-Qaeda, ¿no? El grupo sunita radical que estaba en Afganistán en su momento. Bueno, lo que no se conoce es que los que ayudaron a formar la logística de este atentado es Irán y Hezbollah. Por ejemplo, en Nueva York, el único caso federal en el corte estadounidense contra las víctimas de los familiares del 11 de septiembre son en contra de la República Islámica de Irán por comprar el avión en Sudán donde los miembros de Al-Qaeda entrenaban y practicaban para su atentado. Ahora, en ese caso, había un señor que se llama Hakim Dia Fatah. Hakim Dia Fatah es un palestino venezolano que tomó el mismo curso de pilotos con uno de los terroristas, Ani Anur, en Florida, y inmediatamente después del 11 de septiembre se fugó y se escapó a Venezuela. El FBI fue detrás de él y preguntó a Hugo Chávez en su momento, ¿dónde está el señor Fatah? Hugo Chávez dijo que no sabía nada y se desapareció. Más que una década después, se encuentra al señor Hakim Dia Fatah en un corte en Jordania, donde él estaba siendo acusado por las autoridades de Jordania por planificar otro atentado por el puente entre Jordania e Israel, el puente Al-Albi Bridge. Y lo que se vio es que el gobierno de Venezuela, el consulado de Venezuela en Jordania, en Amán, ha pagado su defensa legal y ha ayudado para que le liberan de la cárcel bajo el pretexto que estaba con problemas mentales. Entonces, el gobierno de Venezuela tiene un conocimiento y un alcance hasta con el atentado del 11 de septiembre que no se conoce con mucha claridad. Yo no lo conocía. Sí, es un caso que está documentado mediante la FBI y algunos otros periodistas y investigadores lo han documentado, pero lo que no se reveló es lo que él hizo en Jordania, que fue revelado por un ex oficial diplomático del gobierno de Venezuela que estaba en Irak, que se llama Michel López Soto, que hizo su testimonio ante CNN. Claro, sí. Y él ha documentado el caso de Jordania bajo su investigación. Es decir, los vínculos de Venezuela o de algunos funcionarios con el terrorismo internacional, hay documentación que lo sustenta, como esto que me estás mencionando. Y la hay desde hace tiempo atrás, desde Chávez, con este caso particular. Correcto. No, hay mucha documentación. Más bien, el problema no es documentación. El problema es qué se puede hacer cuando tienes un país que pone todos sus aparatos de gobierno a apoyar estos grupos irregulares. Por ejemplo, la mayoría de nosotros en el mundo occidental tratamos de defender a nuestro territorio de estos grupos y estos actores. O sea, usamos los servicios migratorios para detectar si están entrando o no. En cambio, en Venezuela se usó el servicio de migración para invitarlos y documentarlos y cambiar su identidad. Es otro esquema, es otra visión de cómo se está operando. Es muy difícil detectar. En el caso de esto, yo creo que una de las cosas que creo que se debe aclarar con el público y con toda la audiencia es que lo que fue la documentación por parte de Saime a los presuntos miembros de Hezbollah y otros grupos radicales de Medio Oriente, no era solamente entregar o vender pasaportes y documentos, era construir identidades completas. Entonces, hay casos donde tienes individuos, sujetos que tienen documentos de identidad, tienen pasaportes, cuentas bancarias, cuentas propietarias, hasta certificados de nacimientos en algunos casos. Yo creo que lo has definido de una buena manera. Se usa para construir una identidad. No es solamente un pasaporte, no, es construir una vida que respalde esa identidad que aparece en ese pasaporte. Una vida artificial. Claro, porque es imposible que una persona nació en dos lugares del mundo al mismo tiempo que tiene dos. Y lo que pasa es que hay personas en el Medio Oriente que están completamente documentados como venezolanos y nunca han pisado Venezuela. Ni siquiera hablan español. Y aparecen en México, aparecen en Canadá, aparecen en Europa.
Y tienen todo un cuento de que son venezolanos y no son, y ni siquiera han visitado Venezuela. Claro. Eso es una preocupación mayor. Muchos preguntaron cuando nombraron a Tarek El Aissami, cuando hicieron la alerta sobre Tarek El Aissami sobre ICE. Cuando hicieron eso sobre ICE, muchos preguntaron por qué ICE, Sí. ¿no? Y creo que lo hablamos justo en su programa. Bueno, es que ICE tiene este trabajo, tiene el trabajo de verificar la identidad de personas que están migrando para asegurar que no están siendo una fachada, una cobertura. Claro. Entonces, Ahora, Joseph, es todo esto tan complejo. ¿Cómo se interrelaciona el régimen con estos grupos? Es decir, ¿Maduro tiene relación con todos o, como el caso de Tarek El Aissami, hay funcionarios particulares que están vinculados a uno y a otro? sí. No, Maduro más que todo yo lo veo como una figura política. No, es alguien dentro del proceso revolucionario de Venezuela que entiende la revolución, entiende los esquemas, entiende la estructura, pero no lo lidera. Él no lo construyó y él no lo está liderando. Es más, Tarek El Aissami tiene otras habilidades que Maduro nunca lo va a poder tener. Porque cuando miramos a Venezuela, lo que se mira mucho en el lado de redes clandestinas, porque podemos entender que hay grandes redes clandestinas dentro del territorio de Venezuela, miramos más las redes clandestinas vinculadas al comunismo, ¿no? En los centros, en las universidades académicas y hasta en la prensa. O sea, grandes personas de ideología comunista que han entrado de Cuba, de otras partes, de Foro Sao Paulo. Esa red es muy conocida y a lo mejor Maduro se identifica mucho con ello. Pero hay otra red clandestina que yo diría es más grande, más poderosa y controla más territorio venezolano, que es la red clandestina que viene del mundo árabe. Y eso Tarek El Aissami tiene más conocimiento porque él es parte de esa red, él es parte de esa migración, parte de esa historia. Él mismo no se migró a Venezuela, pero su papá sí, y su abuelo también. Entonces, él conoce muy bien la red clandestina que existe en el Líbano, en Siria, en Jordania, y sabe cómo eso se conectó mediante la migración con Venezuela. Esto lo tiene claro Estados Unidos, por supuesto. Mira, yo creo que no digamos, lo tiene tan claro. Lo está. Me refiero a Tarek El Aissami en particular. Mira, yo creo que Estados Unidos está aprendiendo mucho y se está dando cuenta que Venezuela es un caso mucho más complejo de lo que se pensó, digamos, en 2017 cuando se empezó las estrategias. Sin embargo, yo no quiero que la audiencia piense que Estados Unidos tiene un panorama completamente terminado sobre Venezuela y ni siquiera sobre Tarek El Aissami. Se conoce que Tarek sus actividades ilícitas, se conoce que es un hombre poderoso, se conoce sus actividades que está haciendo en el mundo de Medio Oriente, pero lo que no se conoce es qué significa su apellido, qué significa su nombre familiar, ¿no? Como su tío abuelo, es un señor que se llama Shibli al-Aissami. Shibli al-Aissami era el cofundador del partido Baas en Siria. O sea, cuando se fundó el partido Baas en Siria, eran dos personas, Michel Aflaq y Shibli al-Aissami. O sea, la familia de los al-Aissamis en Siria son una familia muy potente y poderosa que ayudó a formar la estructura de poder y las redes clandestinas para que Hafez al-Assad llegue al poder, que es el papá de Bashar al-Assad. Esas partes Estados Unidos conoce, pero no lo tenemos completamente claro, digamos, porque es muy oscuro. ¿Ese es el poder de Tarek El Aissami dentro de Venezuela? ¿Dentro de la estructura del régimen? Ese es el poder de Venezuela, ese es el poder del régimen bolivariano, la revolución bolivariana. La revolución bolivariana está construido en base de la modelos de insurgencia del partido Baas en Siria. O sea, lo duplicaron. Yo sé que muchos piensan que esto es toda una estrategia cubana. Y yo no quiero despreciar la presencia cubana, que es altísimo y tiene gran influencia, especialmente en el mando militar. Eso no quiero ser claro con el mensaje que los cubanos están en Venezuela y están haciendo muchas actividades para apoyar el régimen. Pero no son los únicos, ni son tampoco los que sustentan al régimen. Y no son los estratégicos. Los ponemos a pensar, ¿qué pasó en Cuba? Era una guerrilla que atacó al gobierno y lo capturó a la fuerza, con emboscadas. Sí. En los años 60, ¿qué se hizo en Venezuela? Lo mismo, usando la Fuerza Armada de Liberación Nacional y otros grupos irregulares para atacar las Fuerzas Armadas de Venezuela, al punto donde se encarceló los líderes del Partido Comunista Venezolano. El que les fugó de la cárcel era un refugiado sirio que se llama Simón el Árabe, o Nehemet Chagin Simón, y él lo que hizo es cambió la trayectoria de esta revolución. Dijo, deja de hacer lo que hacen los cubanos. No funcionó en Angola, no funcionó en Bolivia. Haz lo que hicimos en el partido Baas en Siria. No atacan los militares, infíltralo.
y usa a los militares para capturar el poder. Es una diferente estrategia. No usa guerrilla, usa insurgencia. Y Cuba no es el componente más estratégico insurgencia. Por eso tenemos que entender esas diferencias y ser preciso con el rol de cada actor externo, porque si no entendemos exactamente los conceptos que estamos mirando, nunca la vamos a poder solucionar. Ahora, Joseph, hemos hablado de la presencia del terrorismo internacional en Venezuela, del crimen organizado. ¿Qué pasa cuando confluyen estos dos elementos con un régimen revolucionario? Claro. Con una estructura como la que opera en Venezuela. Mira, esa es una excelente pregunta, porque eso es justamente lo que estoy haciendo aquí en Colombia, lo que estamos estudiando conjunto con la Escuela de Guerra, la Escuela de Defensa Nacional de Estados Unidos. Estamos haciendo estudios académicos para aplicar conceptos académicos a lo que se está pasando en Venezuela. Y lo que se va, tengo un amigo, un colega que es a lo mejor conocido al público, y yo sé que conocido a usted y Dania, que se llama Douglas Farah. Douglas Farah hizo un excelente estudio mapeando las redes ilícitas de Venezuela que están conectados con la región y hasta con el mundo internacional. Y él ha usado un término que se llama un Estado criminalizado, ¿no? Que yo creo que es adecuado en muchos casos. Pero Venezuela es mucho más que un Estado criminalizado, por justo lo que dijiste. Porque ¿qué pasa cuando este Estado criminalizado se encuentra con un proceso revolucionario y llega a integrar todo el Estado? Yo creo que hay otros conceptos que tenemos que usar. Uno que estamos usando en mi centro se llama el Estado paralelo. ¿Y cuál es la diferencia? Un Estado paralelo es cuando una subestructura crece en poder tan grande que tiene más poder que la estructura oficial. Entonces nosotros como el occidente, cuando miramos a Venezuela, miramos a presidente, ministros, generales, almirantes y pensamos que esa es la estructura de poder. Pero el Estado paralelo puede usar cívicos, puede usar narcotraficantes, puede usar terroristas, puede usar lo que sea, porque es más dividido en función de geográfico sobre territorio que en función gubernamental de ministerios. Entonces Venezuela cambió mucho tiempo atrás de ya no ser tan vinculado a la función gubernamental, pero más bien territorio geográfico. Si miras las propias Fuerzas Armadas, no está dividido en Armada, Ejército, Fuerza Aérea, está dividido en zonas, regiones y áreas, ¿no? Y eso es una parte asimétrica, es porque no están poniendo dinero en las herramientas mediáticas que tiene el Estado para construir narrativas que va a desmantelar la ideología y los mensajes de estos regímenes y revoluciones. Hasta que no ponemos el dinero en ese ámbito, no estamos yendo mucho al lado de guerra asimétrica. Entonces eso es una señal. Cuando tú ves que, digamos, Voz de América empieza a saltar por todo lado, a hacer convenios con todos los medios, empiezan a mirar cómo hacer, porque las narrativas son lo que los destruyen. Claro. Sí. Narrativa que sí se ha construido del otro lado. Bueno, ¿por qué crees que el régimen de Venezuela, Maduro, Diosdado Cabello, han comprado prácticamente todos los medios, sino por fuerzas, por dinero y corrupción, para controlar la narrativa dentro de Venezuela? Dentro de Venezuela es casi imposible, ustedes lo saben mejor que nadie en NTN, hacer reportajes objetivos sin ningún tipo de presión del gobierno. Entonces ellos querían asegurar que la información interna de Venezuela es absolutamente controlada por el régimen y por lo tanto la narrativa y la contranarrativa es controlada por lo mismo. ¿Tiene conciencia Colombia, Joseph, de que es el próximo objetivo, por decirlo de alguna manera? Mira, yo trabajo mucho aquí con las Fuerzas Armadas, entonces no puedo hablar de todo el gobierno colombiano porque no estoy hablando con todo el gobierno colombiano, pero yo que digo con las Fuerzas Armadas, que son una institución muy importante en la historia de Colombia, tienen mucho más conocimiento de lo que parece sobre qué es esta amenaza. Y mira, justo hoy día estamos hablando del tema de migración. Obviamente la migración es un tema muy pendiente aquí por el volumen y el tamaño y todo, pero lo que no entienden es la forma en que el régimen y todos sus aliados en el Medio Oriente y todo demás van a poder usar la migración como un armamento para poder capturar Colombia. Todos piensan que va a ser mediante terrorismo, mediante emboscadas o algún tipo de violencia. No, va a ser con la propaganda. Va a ser con la habilidad de construir narrativas para poner los colombianos contra los venezolanos, para poder dividir la sociedad y debilitar la identidad colombiana,
porque el propósito es borrar la frontera con Colombia y una de las formas de hacer eso es quitar la identidad que es ser colombiano. Si miras a Cúcuta ahora mismo, es muy difícil saber quién es venezolano y quién es colombiano, porque muchos son doble nacionalidad y muchos se identifican por los dos lados. Y vas a otras partes de América Latina, tipo frontera, hay personas que son paraguayos, brasileños y argentinos al mismo tiempo. Sí, claro. Y la identidad es lo que hace en Colombia. Aunque yo sé que hay una historia y tradición y en algún momento en la Gran Colombia eran el mismo país, pero Colombia decidió ir a una dirección. Venezuela decidió ir a otra. No son el mismo país ya y la soberanía colombiana tiene que ser defendida y los migrantes, aunque son bienvenidos, tienen que asimilar a lo que es ser un colombiano en Colombia. Joseph Umire, experto en temas de seguridad y amenaza transnacional. Uno escucha a Joseph hablar y no puede dejar de aterrarse, por decirlo menos. Sobre todo cuando se llega a la conclusión o a pensar, si no quieren ponerlo tan determinante como conclusión, de que para salir del régimen en Venezuela falta mucho, Joseph. Eso no es mañana. Sobre todo después de escuchar hablar del Estado paralelo y de la estructura que ha ido tejiéndose por debajo de eso que está a simple vista. Sí, es una tarea muy difícil, pero no es imposible. Hemos derrotado a estados paralelos en el pasado. Los nazis de la Alemania era una estructura básica de esto. Y esto es mucho más complejo porque muchos años y tecnología y globalización han pasado. Claro. Pero los nazis fueron también tratando de hacer la misma tipo de esquema de conquista mediante propaganda y otros, y bueno, en guerra en el final con ellos. Yo creo que esto es un reto difícil, pero no imposible, pero tenemos que mejorar nuestra conciencia y conceptos de lo que estamos mirando y dejar de ser simplemente muy básicos con terrorismo o crimen organizado o mafias o narcos. Esto es algo que tiene más que ver con revoluciones. Joseph, gracias como siempre por acompañarnos, gracias por estar aquí, por tu tiempo sobre todo. No, gracias a ti, Daña. Gusto. Primera pausa en la tarde. Después de escuchar todo esto, uno casi que no puede dormir tranquilo. Pero como bien decía Joseph Umire, hay que tener conciencia de las cosas para poder buscar una solución. Vamos al corte, regresamos en breve con más información y vamos a Estados Unidos y al tema económico, a ese temor por la presencia o por el resurgimiento de una recesión. ¿Cómo está la economía hoy en día? Alberto Bernal nos acompaña, ya venimos.